Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, de una u otra forma hemos ido viendo a lo largo de nuestro curso que así como tenemos amigos en este camino hacia Dios, hacia nuestro crecimiento interior, tenemos como amigo la conciencia cuando está bien formada, tenemos la voluntad, tenemos la gracia de Dios, tenemos ese ser imagen y semejanza de Dios, pues también tenemos enemigos, que muchos de esos enemigos están dentro de nosotros mismos. La soberbia, ¿se acuerdan cuando veíamos el árbol? La sensualidad, el orgullo, la pereza. Pero también hay enemigos externos. Junto a esos enemigos internos, hay enemigos externos que nos van de una u otra forma obstaculizando ese camino de crecimiento interior. Uno de esos enemigos externos, sin duda, que es el mal que nos llega, con un nombre concreto, pues que le llamamos demonio, ¿no? Él está ahí. Hace unos días, tuve la oportunidad de acompañar a una persona aquí al ordinariato militar, y me tocó ver una especie de exorcismo. Más bien fue por brujería. Y uno dice, que no existe eso, no existe el mal, no se encarna el mal. Y ver a una persona totalmente descompuesta, sacando lo peor que tiene, hablando cosas contra Dios, contra la persona que lo está tratando, de que estará orando por esa persona, es una experiencia súper fuerte, súper fuerte. Entonces, tú te das cuenta de que el mal está ahí, está presente. Entonces, para nosotros, ese mal se concreta o se deja ver con esta palabra que todos la conocemos, que es el pecado. El pecado, lo que nos aleja de Dios, lo que nos hace, a través de una insinuación del demonio, tomar una decisión que va en contra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Limpiar el alma de todo lo que estorba, preparar el terreno para poder sembrar la buena semilla. Para ello, lógicamente, conocer, darnos cuenta y valorar el sacramento de la reconciliación, reconciliarnos con Dios. ¿Qué es el pecado? Comenzamos con ese principio o con esa definición. El pecado es una desobediencia voluntaria del hombre a Dios. Voluntaria. Muchas veces nos pasa en que, sin saber una cosa, sin saberlo, que era pecado, la hacemos y creemos que hemos pecado. Y no. El pecado tiene que tener el consentimiento del hombre. Entonces eso es muy importante, porque eso también
pues disminuye la culpa o la engrandece, dependiendo de nuestra conciencia y de nuestro consentimiento. Una cosa es sentir, otra cosa es consentir. Yo puedo sentir la tentación, yo puedo sentir la atracción a algo malo. Otra cosa es consentirla. El pecado no está en sentirlo, sino en consentirlo. Y eso lo tenemos que tener siempre muy presente. Por lo tanto, el pecado es un acto de rebeldía contra la majestad divina, la negación de Dios, vivir como Él no existiese, alteración y descomposición interior del hombre. Juan Pablo II decía, la lepra del alma, el pecado es la lepra del alma. Es una traición, una infidelidad, un odio a Dios. ¿Qué provocó el pecado? El alejamiento del hombre a Dios. Logró la muerte de Cristo en la cruz, el pecado. Su pasión, desgarró su carne, le hizo sudar sangre, cargar con una cruz. Esas son las consecuencias del pecado. La muerte es una consecuencia del pecado. La muerte del alma y después, pues, la muerte física es consecuencia del pecado. Es capaz de llevar a un alma a la muerte eterna, a la condenación eterna. Hoy se ha perdido la conciencia de la maldad del pecado y el Papa Pío XII decía, el mayor pecado del siglo es haber perdido la conciencia del pecado. Entonces, es a través de estas reflexiones recuperar la conciencia de la maldad del pecado, cómo nos aleja del Señor y cómo nos obstaculiza realmente ese poder disfrutar constantemente de la presencia del Señor en nuestra vida. Eso es lo que queremos, que Dios esté presente y que nosotros, por lo tanto, poco a poco hagamos ese trabajo interior de alejarnos de todo aquello que nos hace perder la amistad con Dios nuestro Señor. Por eso es un poquito ese sentido. Les aconsejo, cuando puedan, que lean las lecturas, eso es muy, a mí por lo menos me ilumina mucho, las lecturas del miércoles de ceniza. La segunda lectura, el Salmo responsorial y el Evangelio, porque nos hablan de precisamente como que esa esperanza que Dios tiene de que nos reconciliemos con Él, de que estemos junto a Él. Dice Jeremías 2, 12, 18, rasgad los corazones y no las vestiduras. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón. Convertíos, acérquense, cambien de camino. Reconsideren la ruta. Con ayuno, con llanto, con luto, rasgad los corazones y no las vestiduras. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y misericordioso. Entonces, ese es en el fondo el sacramento de la reconciliación, es encontrarme con este Dios, con un Dios que perdona, con un Dios que tiene misericordia, es decir, tiene unas entrañas maternas que le hacen abajarse a nuestra debilidad y comprendernos. Lento a la cólera, rico en piedad y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda.
la libación para el Señor vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sión, proclamad el ayuno, convocad la reunión, congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona, Señor, a tu pueblo. Y es esa actitud del hombre que, reconociendo que se ha alejado de Dios, tiene la certeza de que Dios perdona siempre, nos perdona siempre. No entregues tu heredad al oprobio, no la dominen los gentiles, no se diga entre las naciones: ¿dónde está tu Dios? El Señor tenga celos por su tierra y perdone a su pueblo. Después está el canto del Miserere en el Salmo 50, que también es otra oración hermosísima, en donde el hombre reconoce su debilidad y pide al Señor que le limpie su corazón. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vean qué salmo de contrición tan hermoso es el Salmo 50, en donde uno, reconociendo cómo ha actuado, pide al Señor la gracia de su perdón. Después, en 2 Corintios 5:20 y 6:2, dice: hermanos, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Ese es el sacramento de la confesión, el sacramento de reconciliación. Reconciliarme con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice: en tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Entonces, esa es la actitud que tenemos que tener a la hora de enfrentarnos ante el sacramento de la reconciliación. Un encuentro con Dios que me perdona. Un encuentro con Dios que sale al paso de mi corazón herido, de mi corazón lastimado por el mal. Y que yo necesito que Él, el único capaz de perdonar los pecados, me sane, me limpie. Realmente es un encuentro hermosísimo, cuando realmente uno lo ve desde esta mirada. No tanto es que, que me digo que tengo que decir los pecados a una persona, y ya cuando uno se mete en ese rollo humano, racional, ya la confesión pierde su fuerza, porque no es el encuentro con un hombre, porque el hombre no puede hacer nada. Es el encuentro con Dios, que sale al paso de mi debilidad, la comprende, la acepta, me toma de la mano, me levanta, me da ánimos, me da fuerza, me limpia, me sana, me reviste de esa dignidad
que por naturaleza tengo, que es la dignidad divina, y recobro una vez más mi esencia, imagen y semejanza de Dios, que es su gracia, que es su presencia. Entonces vean que realmente qué hermoso es este encuentro con el Señor. Bien, ¿qué fundamentos tenemos para el sacramento de la confesión? Porque recuerden que siempre es importante de dónde viene. Y siempre el cristiano tiene que estar apoyado, primero que nada, en su palabra, en la palabra del Señor. Entonces tenemos algunos textos que ahí los pueden ustedes también anotar y después irlos reflexionando con esa mirada. Cristo es el único que perdona. Él sale al encuentro del alma afligida, herida, que ha caído, que está débil. Y que el Señor en ese encuentro limpia el cuerpo y limpia el alma. Y ahí tenemos en Lucas 17:14 el encuentro de Cristo con los leprosos, que una vez que el Señor todavía no los limpia, ellos se limpian de camino. Cuando Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote, hagan la ofrenda y serán curados. Y los leprosos en ese camino se encuentran limpios, ¿no? Entonces Lucas 17:14 tenemos el otro pasaje, que es la del hijo pródigo. Tenía 2 hijos. Y un día el menor de los hijos dijo a su padre, dame mi parte de la hacienda ahora. Y el padre dividió la hacienda entre sus 2 hijos. Después de algunos días, este hijo menor partió a una provincia lejana y ahí desperdició toda la hacienda que tenía, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, una grande hambre vino a esa provincia y empezó a sufrir la escasez. Persuadió a un granjero para dejarlo alimentar a sus puercos, pero su hambre era tanta que hasta las algarrobas que comían los puercos le parecían buenas. Y aún así, nadie le daba nada. Finalmente, el joven, volviendo en sí, se dijo, en casa, los jornaleros de mi padre tienen comida suficiente, aún para guardar. Y aquí yo perezco de hambre. Regresaré a casa y pediré a mi padre que me contrate como a uno de sus jornaleros. Y entonces partió. Todavía estaba a alguna distancia de su casa cuando su padre lo vio venir. Y tan movido estaba a la misericordia que corrió hacia su hijo. Echóse sobre su cuello y lo besó. El joven dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Mas el padre llamó a los siervos y dijo, sacad el principal vestido de la casa y vestidle con él. Poned anillo en su mano y zapatos en sus pies. Matad el becerro cebado. Debemos celebrar con una fiesta.
Mi hijo muerto era y ha revivido. Ahora bien, el hijo mayor en ese entonces trabajaba en el campo. Y al volver ese día a la casa, oyó el ruido de las sinfonías y de las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntó de qué era aquello. Este se lo dijo. Y entonces, el hijo mayor se enojó en grado sumo, tanto que rehusó entrar en la casa. El padre salió a rogarle que entrase, pero no quiso escuchar. He trabajado para ti todo este tiempo, todos estos años, y nunca he desobedecido. Y en todo este tiempo ni siquiera me has dado un miserable cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido toda tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro cebado. Por favor, dijo el padre. Por favor. Trata de entender. Tú siempre estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Pienso que es justo tener una celebración. Tu hermano muerto era. Y ha revivido. Habíase perdido. Y es hallado. Perdóname, maestro. Solo soy un hombre estúpido. Pues ese encuentro de la misericordia de Dios con nuestra debilidad. Es ese encuentro del Padre de las misericordias con el Hijo, con nosotros que nos hemos alejado. Y que Él, en ese designio de amor, está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros volvamos a esa casa, seamos revestidos de esa dignidad y estemos donde tenemos que estar. Ese, en el fondo, es la reconciliación con Dios. Ese reconocer mi debilidad, ese decirle al Señor, perdóname, Señor, soy un estúpido, perdóname. Y el Señor nos reconcilia. Y después, lógicamente, pues uno se reconcilia con su hermano, ¿no? Que ese es
Ese es el regalo de la reconciliación. No solamente es conmigo mismo y con Dios, sino que es también y muy especialmente con mi hermano, con mi iglesia. Después tenemos la pecadora, el dracma perdido, el paralítico, el ciego de nacimiento. El médico no es para los sanos, sino para los enfermos, y yo he venido a llamar a los pecadores. Mateo 12, 9, 12. Entonces, todas esas citas hablan especialmente de ese encuentro con el Señor. Cuando nos acercamos a este sacramento, debemos pensar ante todo en Cristo. Él debe ser el centro del acto sacramental, y la gloria y el amor a Dios han de contar más que nuestros pecados. O sea, más que mi propia debilidad, más que mi caída, más que ese pecado que lo tengo ahí acompañándome y clavándose en mi corazón y en mi conciencia durante quién sabe cuánto tiempo, es la gloria y el amor que yo le tengo a Dios. Porque quiero ofrecerle un corazón y una vida limpia. No es más que eso. Y eso me lleva a dar ese paso, a poder ofrecerle ese deseo de arrepentimiento y de enmienda. Se trata de mirar mucho más a Jesús que a nosotros mismos, más a su bondad que a nuestra miseria, pues la vida interior es un diálogo de amor en el que Dios es siempre el punto de referencia. Entonces yo quiero que Él sea mi punto de referencia, yo quiero que Él esté cerca de mí. Por lo tanto, ¿qué es la confesión? Un encuentro único y personal con Cristo que me perdona, que me limpia, que me sana, que me levanta, que me reconstruye, que una vez más me da la posibilidad de volver a ese designio. Tú eres mi imagen y tú eres mi semejanza. Volver a la amistad perdida con Dios, un medio de perfección y santificación, nos ayuda a fortalecer nuestra decisión ante el pecado y nos hace ver la maldad del pecado en nuestra vida, cómo el pecado realmente pues nos aleja del Señor. En el sacramento de la penitencia, Cristo crucificado y resucitado a través de sus ministros nos purifica con su misericordia infinita, nos restituye la comunión con el Padre Celestial y con los hermanos, y nos ofrece el don de su amor, de su alegría y de su paz. Sí, realmente es hermosísimo, o sea, que nosotros como católicos tengamos el sacramento de la reconciliación. Realmente ayuda tanto al alma, porque sabe que, pues, a través de nuestra debilidad, al alejarnos de Dios, tenemos que tener un signo sensible, humano, en donde yo pueda experimentar que realmente el Señor me está perdonando, ¿no? Me está reconstruyendo. La confesión, un momento de gracia. Así cuenta esta anécdota, ¿no? 40 toneladas de dinamita sepultadas en la roca, 3.000 kilómetros de cable y un conmutador en la Casa Blanca fueron los elementos del episodio de la construcción del Canal de Panamá. Una mano presidencial enguantada de blanco pulsó allí e hizo saltar a distancia la última roca. 2 océanos se juntaron. Un acto interno, instantáneo de contrición perfecta, o una cruz absolutoria del sacerdote confesor, y se juntan asimismo 2 océanos, el de la misericordia de Dios y el de nuestra miseria.
sea, tan fuerte como esa mano que unió dos océanos, así es la fuerza del yo te absuelvo. Une dos océanos, el océano del cielo y el océano de la tierra, el océano de la misericordia y el océano de mi debilidad, de mi miseria, de mi pequeñez. ¿Por qué confesarme? Porque Cristo así lo quiso. ¿Por qué con uno igual que yo? Porque Cristo así lo quiso. Hay una aquí para los que son banqueros, ¿no es cierto? Y que es una historia que cuenta el padre Loring, ¿no es cierto? Para hacer más clara la confesión, dice: el banco decide perdonar todas las deudas que tienen con él. Condición, decía la cajera, lo que debo. O sea, llegar, debo $200,000. Solamente con eso se te perdona todo. Aquí no cabe el yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es algo que te están regalando. Lo tomas o lo dejas, pero tal como te lo ofrecieron. Lo mismo es la confesión, es llegar, debo esto, y se te perdonó. Es tan sencillo como un acto en el cual yo me acerco para pedir perdón. Jesucristo dio este poder a los apóstoles y aquí está el fundamento de la Escritura por la cual la iglesia, en su discernimiento, a la hora de formar el sacramento de la confesión, tomó como base estos textos del Evangelio. Esta es la razón por la que nos confesamos con el hombre de Dios. Somos discípulos de Jesucristo y estamos obedeciendo. Él da este poder a los hombres para que lo hagan en su nombre. Reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, quedan retenidos. Entonces, en la construcción de la iglesia, en la organización de esa primera iglesia que comienza, cuando Jesús da esa pauta a través de esas palabras, la iglesia discierne que da el poder a sus apóstoles y a sus sacerdotes para el perdón de los pecados. Todo lo que aten, Juan 20, 22, 23, ese es el fundamento de la Escritura. Y Mateo 18, 18, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí pues es un poco la autoridad que Dios le da al Papa y a los apóstoles para poder discernir que sí y que no. Y una de esas cosas, lógicamente, es el sacramento de la confesión. El sentimiento de culpa es lo que me tiene que acercar a la confesión. Lo que me tiene que acercar propiamente a la confesión es la fe. El sentimiento de culpa puede poner en movimiento una búsqueda que puede terminar en el confesionario. La fe, porque la confesión es un misterio, el misterio del cariño incomprensible que Dios me tiene a mí, que está dispuesto a anular cualquier realidad mía que me separe de Él, con tal de que humildemente le confiese que las cosas son como son y que me gustaría que no fuesen así, que es un poco la actitud del alma, ¿no? Hay
un video también. On my kitchen table, we have this metal tin bowl receptacle thing where we keep all those things that don't seem to go anywhere else. Do you have one of these places in your house? It's maybe a shelf or a drawer. It's that place where you put all those possessions that are just have no home. It's where they end up. And so at any one time, you know, it's got like a shoelace and it's got a key to you have no idea what, and you know, maybe some rubber cement and a stick of dynamite or something. I don't know. So anyway, a few days ago, my wife Kristen and I were cleaning up the kitchen. We're picking things up, and I noticed this little white ball in the metal bowl, and I'm struck with the fact that I've never seen it before. And so I turn to Kristen and I say, like, hey, where'd this white ball come from? Where'd you get it? She says, I have no idea. I've never seen it before. And our boys are over here, so I was like, hey, you guys, where'd this white ball come from? I haven't seen it before. And the one son, my younger son, he says, what? I don't know, never seen it. And my older son says, it's just the strangest thing. I don't know. I don't know where it came from. Do you know where it came from? And then he like keeps going in the same voice. He's like, it's just the strangest thing. I mean, this little white ball, it appeared out of nowhere. Who knows where it came from? And Kristen and I look at each other, and we have this look between us like, do you know who this boy is? I mean, for a few brief moments, he's some other kid, and he just keeps going with these bizarre gestures. It's like he's been possessed by the spirit of Urkel or something. I mean, for a few brief moments, he's this other boy, you know. I don't know where it came from. But I mean, it's just like a, you know, it's just a little white ball, and it's, Kristen and I look at each other like, it's just not that big of a deal. So a couple days later, my wife is home with the boys, and she's in one room, and they're playing in another room, and she hears this ruckus, and the two of them run into the room where she's at, and the younger son is crying, and he's insisting that his brother hit him. And my older son is going, I didn't hit him. I don't know what you're talking about. It's the strangest thing. It's the weirdest thing. I didn't hit him. And he's going on, and the younger one with tears streaming down his face is going, no, he hit me. And my older son is going, no, I don't know what you're talking about. It's the strangest thing. It's the weirdest thing. And then Kristen just says to him, kind of like you don't know where the white ball came from. And he just freezes. Like the technical legal word here is busted. You know that moment, like when your junk catches up to you? It's like maybe not that day, maybe not the next day, maybe not for a while, but given enough time, it always finds us. Like there's this great phrase, wherever you go, there you are. It's written in the Bible in the book of Galatians, like, don't be misled. No one makes a fool out of God. Whatever we plant, we'll end up harvesting. It's like one way or another, given enough time, our sins find us out. It always catches up with us, doesn't it? So my boy stands there in front of his mom, frozen. And then he turns and runs upstairs. Because sometimes it's easier to run upstairs, isn't it, than to face the truth. Now this whole time, I haven't even been there. I'm coming home and I call Kristen and she tells me this whole story, and so I'm driving along thinking, like, what am I supposed to do when I get home? I mean, I know I should do something, but I have no idea what to do. And so I get home and Kristen tells me that she hasn't heard a sound from him upstairs the whole time. So I go upstairs. And I go check in his room, and he's not there. So I go and I check in his brother's room, and he's not there. And then I check the bathroom, and he's not there, which leaves only one option, our bedroom.
And so I go and I stand in the doorway of our bedroom and I look in, and there in the middle of our bed under the covers is a lump the size and shape of my boy. And I mean, at this point, he's been under there at like 2 hours. I mean, it must be so hot. He must be so miserable. I mean, can he even breathe under there? I feel like I should get him a snorkel. I mean, he just must be miserable. And I start thinking about all the amends he's going to need to make to his mom and to his brother and to me. And then I think about whoever he took the white ball from. We're gonna have to call them and at some point go over there. He's going to need to take the white ball back, and he's going to need to apologize. And I stand in the doorway of the bedroom, and I think about my boy and all of his shame. The kind of shame that he would hide under the covers for that long. And so I go over and I sit down on the edge of the bed and I pull the covers back a little bit, and the first thing I see is just this soaking wet hair, you know, like he's been underwater. And so I pull the covers slowly back until he's just lying there, all curled up with his eyes closed, and he doesn't move. It's like he has this choice. Like, does he continue, you know, does he grab the covers and pull them back over his head and keep hiding, or does he just let himself lie there, totally exposed and vulnerable? So I sit on the edge of the bed and I say to him, there's nothing you could ever do that would make me love you less. And then slowly he sits up and he opens his eyes and he plants the soaking wet head right in the middle of my formerly dry shirt, and he wraps his little wet warm arms around me, and he just starts sobbing, and he cries and cries and cries, and he's so sorry. And so I sit on the edge of the bed, holding my boy with the covers pulled back, repeating, there's nothing you could ever do to make me love you less. There's nothing you could ever do. And do you realize that? Do you know that? There's nothing you could ever do that would make me love you less. Ese es el maravilloso encuentro de Dios que sale a nuestra vida y nos da esa nueva oportunidad para estar con Él. Siempre, siempre. Así es la misericordia de Dios. Él nos perdona siempre, aunque acudamos a Él, porque ya no nos queda nada más a lo que recurrir. Aunque le hayamos rechazado 1000 veces y vayamos a Él porque nos ha fallado todo, Él nos perdona siempre. No hay humano que lo entienda, pero ese es el centro del misterio cristiano. El amor de Dios, un Dios que nos ama, que no ama, sino que es amor. A Él no le importa ser segundo plato, ni siquiera postre, porque pues Él está siempre ahí para amarnos. ¿Qué no es la confesión? Un sedante psicológico. Si no me confieso voy a estar intranquilo, me confieso para así después volver a pecar. Un mero medio para tranquilizar mi conciencia. Un temor de que si no me confieso me voy al infierno. Un acto de piedad, mano. Es un encuentro. Es un encuentro personal, único, irrepetible, con quien sabemos que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Necesidad de la confesión, absolutamente necesaria para perdonar los pecados mortales. ¿Cuáles son los pecados mortales? Los que son de materia grave, que yo sé que es grave y que lo hago conscientemente. Esas son las 3 características para que un pecado sea mortal.
que sea la materia grave, matar. Que yo sepa que matar es grave y que yo mate conscientemente. Si faltan uno de esos tres elementos, ya no es pecado mortal. Entonces también ahí hay que saber distinguir muy bien qué es el pecado leve y qué es el pecado mortal. Cura la herida producida por el pecado, hace que el pecado vigile para rechazar el pecado, o se me hace a mí vigilante para no pecar. Para mi progreso espiritual, forma mi conciencia, claridad entre el bien y el mal. Bien, vamos a terminar con esta última parte, que son cómo preparar una buena confesión. ¿Cuáles son los pasos de una buena confesión? Primero es el examen de conciencia. Búsqueda real, sincera y delicada de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y lógicamente, pues si hago un examen de conciencia es para ser realmente sincero. Y lógicamente, pues determinar la cantidad y la gravedad de lo que mi conciencia me dice a la hora de hacer ese examen de conciencia. Entonces, primero, un examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Ocupa el primer lugar, dolor del alma. Detestación del pecado cometido, propósito de no volver a pecar. Dolor del alma por el pasado y el futuro. Sentir esa incorrespondencia a Dios debe abarcar todos los pecados. Entonces, es muy importante que antes de confesarme, yo en un momento de oración, de silencio, de paz, sienta en mi corazón que estoy dolido por lo que hice. Que como que es el acto de humildad de la cual tú reconoces, ¿no?, que lo que hiciste está mal y eso te ha herido y ha herido a Dios. Entonces tú tienes esa pena, ese dolor interior que se llama, ese como que el acto de contrición, el sentirme que, ¿no?, que estoy apenado realmente por lo que he hecho. Tercero, propósito de enmienda, firme resolución de no volver a pecar. Por eso, huir de las ocasiones de pecado y poner los medios. Cuarto, la confesión de los pecados, manifestar los pecados al confesor. Uno se acusa a sí mismo, debe ser íntegra, confesar todos los pecados mortales. El que no confiesa un pecado mortal conscientemente anula todo el sacramento. O sea, no sirvió de nada. Diferente que yo no me haya acordado de un pecado y después se me olvidó confesar esto y después lo confiesa. Bueno, ya es otra cosa. Pero el que no confiesa voluntariamente un pecado, la confesión no vale, no es válida. No es válida. Si se omite un pecado mortal por olvido, se debe confesar en la próxima confesión y se le debe decir al confesor que se ha olvidado, ¿no? Y así ya queda resanado, ¿no?, del olvido. Y por último, el quinto es satisfacción de los pecados. Satisfacción de los pecados. Si les puedo ayudar, en el app Sembrando Esperanza hay un apartado que se llama Sacramentos. Dentro de Sacramentos a ver que cargue aquí el internet. Dentro de Sacramentos hay uno que se llama Sacramento de la Reconciliación. Y dentro del sacramento
están un poco los pasos para preparar una confesión. Hay un examen de conciencia bastante amplio. Dice reconciliación. Y dentro dice sacramento de la reconciliación, guía para preparar una confesión general. Entonces ahí, de toda la vida, ahí te sale hasta, ¿no? Cuando le pegaste al gato, ¿no? Entonces ayuda ¿cómo se llama? Ese examen de conciencia. Después hay un examen de conciencia para niños, para jóvenes, y el cuarto, 1, 2, 3, 4, el quinto, un examen de conciencia para adultos, que también ya quien se confiesa con cierta frecuencia, ¿qué sería lo ideal, no es cierto? Lo ideal es mantener el alma más o menos limpia, pues ¿cuánto más o menos? Así, un mes, cada mes más o menos, por lo menos prepararse para una confesión, ¿no? Cada uno sabe por dónde cojea, qué necesita. Eso es totalmente personal, eso no hay, ¿cómo se llama? No hay reglas, no, la regla es uno mismo. Entonces uno tiene que saber cuándo necesita confesarse, ¿no es cierto? Después, ¿por qué confesarse? Pasos para una buena confesión. Hay un video donde te ayuda a... Entonces ahí pues está este elemento que les puede ayudar para preparar ese encuentro con el Señor. Entonces, recordar siempre la reconciliación con Dios, que es lo más importante. Yo quiero estar reconciliado con Dios, yo quiero tener a mi Padre Celestial cerca de mí, yo quiero luchar por ese ser imagen y semejanza de Él. Y por lo tanto tengo que alejarme de todo aquello que me obstaculiza esa relación, ese encuentro con el Señor siempre. Y así poder, lógicamente, pues ese crecimiento espiritual, ¿no? Ese crecimiento interior a través de este encuentro con el Señor. Entonces, vamos a dejarlo así para que seamos puntuales dentro de el retraso brasileiro, ¿no? Después me dicen, por favor, cómo quedó el partido. ¿Cuánto quedó? No saben. 2-0, ganó Brasil. Eso, ese es mi equipo. Bien. Muy bien. Bueno, mis queridos señores, entonces espero que les haya ayudado. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, después, bueno, ya sabe que yo estoy para atenderles, confesarles, ayudarles en lo que sea, ¿no? Entonces, todos tienen mi teléfono, mi WhatsApp, me pueden escribir. Bueno, me lo pueden sacar del, ¿cómo se llama?, del chat de Crecimiento Interior. Ahí está mi teléfono, mi WhatsApp. Ahí me sacan, me mandan un mensaje: padre, pues me gustaría platicar con usted, me gustaría confesarme, me gustaría... Deme un tiempecito. Estamos para ayudarles en todo. ¿Está bien? Bueno, entonces nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por venir. Sabemos que significó un esfuerzo, un sacrificio, y eso delante de Dios vale mucho. Felicidades por la perseverancia. Que Dios les bendiga.